Y, y nada, os quería dar la bienvenida a este octavo encuentro en torno al claustro, en el que estamos dentro del claustro de Santas Creus. Una imagen hecha de una fotografía de Ignacio Sánchez Zárate, al que tengo el gusto de presentar. Ignacio, ¿puedes saludar para que se te vea? Bueno, es que no lo veo yo. Hola. Bueno, Sí. aquí está, aquí lo veis. Bien, Ignacio es arquitecto y es un amante del Cister. Os va a contar él un poco su historia, bueno, os intentaré yo contar un poco la historia personal, porque es una persona con muchísima sensibilidad y él cuenta como cuando era, es que me da apuro también reflejar, pero bueno, unas breves palabras. Él cuando era pequeño, pues su padre le llevaba a iglesias, a monasterios y en unas visitas turísticas como, ¿no? Como pues yo también he tenido la suerte, ¿no? En mi infancia de vivirlas. Y él poco a poco ha ido viendo que en un claustro, en un monasterio, en un convento y en las iglesias se siente bien y se siente feliz. Él describe que son lugares en los que se siente feliz. Y bueno, él vive en Barcelona, tiene orígenes vascos y, y entonces con esta pasión por el Cister y siendo arquitecto también se apasionó también por la fotografía y es un fotógrafo profesional de la fotografía monumental o arquitectónica, y lo podéis ver en una página web que se llama cister.org. Sí. Es así, ¿no, Ignacio? Y yo os Muy bien. recomiendo visitar su página porque veréis maravillas, todos los conventos y los monasterios que ha visitado, fundamentalmente los del Cister, en total 80 conventos entre España y Francia. Y bueno, tiene más proyectos de visita, algunos pendientes en España como Galicia, yo también los tengo Sí, pendientes algunos de eso Galicia. es. Y nada, y doy paso a Ignacio agradeciéndole mucho esta intervención. Y adelante, Ignacio. Gracias. Gracias a vosotros, vosotras, a la Fundación de Clausura, que me da la oportunidad de colaborar en la labor tan bonita que hacéis, tan importante. Y gracias también, aparte de ti, Blanca, pues también a Matilde por todo el apoyo que habéis dado estas últimas semanas en que se hiciese realidad este encuentro. Bueno, muchas gracias también a todos los que nos hemos encontrado en este claustro virtual. Pensando en el significado de virtual, he visto que hace referencia básicamente a dos cosas. Uno, que tiene lugar a través de Internet. Eso es obvio, aquí estamos. Y tiene otra acepción que dice que virtual significa que no es real. Aquí ya no me convencía tanto. Así que, si os parece, vamos a hacerlo lo más real posible, aflorando los recuerdos y las emociones que todos tenemos de esos momentos en los que hemos visitado un monasterio, en los que hemos formado parte de esas maravillosas construcciones llenas de historia y de oración. Y nos vamos a aproximar desde el conocimiento y desde los sentidos, desde la razón y desde el corazón. Así que empezamos. Bueno, la primera idea práctica que creo que es esto. La idea práctica que creo que conviene tener en mente, y es antes de llegar al monasterio, es comprender un poquito el lugar, el saber leer el lugar en el que estaban enclavados, en el que estaban situados estos monasterios. Normalmente son lugares en contacto directo con la naturaleza, en muchos casos, y merece la pena pues, esta primera idea. Entonces partimos, ¿no?, del conocimiento del lugar con la planificación del viaje. Aquí veis un mapa de Francia donde están situados todos los lugares cistercienses. Este es el mapa que para Francia, desde hace 20 años, aproximadamente un poco más de 20 años, pues he utilizado pues, para ir planificando las rutas. ¿Y qué me encontraba? Me encontraba cosas como esta, ¿no? Que guiando, ¿no? Pues aquí había un monasterio,
Entonces aquí están las carreteras y me encuentro pues en medio de la nada. ¿Cómo llegas aquí? En momentos en los que todavía no existía el GPS, ¿no? Y eso es lo que vemos en ¿no? Pues de repente te encuentras, ¿no? Prácticamente en medio de la nada y un letrero que dice, pues por aquí está el monasterio, ¿no? Pues ya esta aproximación ya nos está dando información, ya nos estamos alejando del ruido, ¿no? Y entrando un poco en algo más íntimo. Aquí contamos también cómo hemos pasado de una autopista a una carretera principal, una carretera secundaria, llegamos a una pista, a veces asfaltada, a veces no, y aquí dentro de este bosque tenemos un monasterio. Entonces, todavía sin llegar a verlo, ya empiezo a sentir cosas, ya me están dando información este viaje, ¿no? Después el entorno, por supuesto. La mayoría de los monasterios pues están enclavados dentro de los valles, ¿no? A diferencia quizás de los castillos que están entre las más dominantes, ¿no? Estratégicamente, cimas de lomas, de montañas, ¿no? O las catedrales que están ahora ya en ciudades, ¿no? Pues el entorno, saber interpretar pues, estos valles, ¿no? Cómo están flanqueados, pues es bonito, ¿no? Tener en cuenta este entorno, ¿no? Tenemos otro ejemplo característico de un monasterio enclavado en un valle que ha llegado a nuestros días prácticamente salvaje. Esto puede estar a una hora de una ciudad mínimamente, ¿no? de mínimo tamaño. Por ejemplo, de un fantástico monasterio en la Provenza, donde también vemos el entorno natural que le rodea. Entonces, recordar básicamente unas ideas principales, ¿no? De que la fundación de un monasterio requería, pues lo que hemos visto, un lugar solitario para que la comunidad monástica pues, pudiese centrarse pues, en la vida contemplativa, en la oración, en el encuentro con Dios. Muchos de estos valles, poderlos visitar en otoño, ¿no? Que es el momento de explosión de colores, pues es un lujo añadido. Después también requerían pues la proximidad a lugares con agua, ¿no? La facilidad de captación de agua, esto es básico para su funcionamiento diario. Todos, de alguna manera u otra, están cerca, quizás no tanto de un río tan grande como este, pero siempre hay algún arroyo, algún canal con agua. Por supuesto también pues, necesitaban, ¿no? Tierras de calidad para su cultivo. Estos monasterios tenían que autoabastecerse, ser independientes, autónomos. Desarrollo. Y por supuesto, como hay grandes construcciones, pues un espacio o base adecuada para la construcción arquitectónica. Que la topografía fuera lo suficientemente llana, ¿no? Para poder construir pues, estas edificaciones. Tenemos otros ejemplos, de la Oliva o de Luela. También dentro del lugar, y antes de haberlo llegado a ver, todavía, el nombre del monasterio nos da pistas. Es decir, todos estos monasterios están vinculados pues normalmente a valles, a lugares con agua. Entonces podemos encontrar con mucha facilidad nombres de monasterios que significan pues, lo que vemos, ¿no? Lugar hermoso, ubicación de Dios, valle claro, selva de cañas, monte frío, fuente fría, puente, valle, valle bueno. Poblet, por ejemplo, pues hace referencia pues, a que en su época había muchos chopos, ¿no? Entonces ya el nombre de los monasterios también nos están dando alguna pista, ¿no? Entonces, partiendo de esto, y todavía sin haber llegado quizás a ver el monasterio, sugiero una segunda idea que es hacer una abstracción, es decir, escapar de nuestro día a día y entender un poquito, sin necesidad de grandes reflexiones, ¿no? Un poquito el pensamiento medieval, ¿no? El momento en el que fueron construidos estos monasterios, siglo XII, XIII, básicamente, ¿no? Después pasarán cosas más. Y una primera idea sería la visión del hombre medieval, ¿no? Es decir, los ideales de aquellos hombres, los ideales bastante espirituales, ¿no? Que había, y la realidad, una realidad pues dura, una realidad rural, una realidad pues donde la religión era muy presente. Aquí podemos extenderlos mucho, pero es algo intentamos que sea, ¿no? Muy por encima, ¿no? Pero tener esa visión del hombre medieval, imaginarnos, ¿no? Cuando fueron construidos estos monasterios, ¿no? Después también hubo, alrededor del siglo XII, XIII, pues un auge de las vocaciones monásticas, del monacato, en la cual es decir, hubo una rapidísima expansión en la construcción de monasterios. A lo largo de Europa, pues
cerca de 150 años, pues se van a construir cistercienses, solo cistercienses, pues cerca de 700 monasterios, ¿no? Después, los referentes que tenían en aquella época, no es lo mismo que ahora, ¿no? Los referentes, los maestros de obras tenían el conocimiento de lo que se estaba construyendo en aquella época, pues el románico, ¿no? El desarrollo del románico, y después la transición hacia una tecnología más... Desde que está grabando la... ¿no? Hacia el gótico. Esos referentes, los maestros de obra, frente a la población rural que no tenía acceso a ese conocimiento, que apenas podía viajar. Después también la parte de la visión de la historia. No había un interés por la historia pasada. Es decir, esos monasterios en su día pues, era una realidad de ese momento absoluta y lo veían con una visión muy diferente a nosotros que tenemos todo el background, todo el conocimiento que hemos desarrollado desde la ilustración, desde el descubrimiento de Pompeya y Herculano, ¿no? Que la visión que tenemos nosotros ahora de los monasterios es muy diferente a la que hubo, ¿no? A la que había en el momento de auge de estas construcciones. Y después un concepto básico que es la autoría artística. En aquel momento había la ausencia del concepto de autor, que ahora lo tenemos totalmente asimilado y en aquel momento pues, no existía como tal. Y después, ya dentro del pensamiento medieval casi sugiere la idea de intentar Perdón, alejar... Ignacio. Sí. Ignacio, vos no nos estás leyendo en el chat, pero en general se están quejando de que el sonido se está distorsionando. Quizás si apagamos todos los micrófonos y te dejamos a vos solo, quizás se escuche mejor, nada más, porque quizás vos no estás leyendo el chat. No lo estoy leyendo, disculpe, pues intento... No, y por eso, quizás si apagamos los micrófonos y... En principio están todos apagados. Lo que pasa que es difícil, bueno, sí. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y si quieres, lo que puedes hacer, Ignacio, es hablar un pelín más lento, tal vez. Un poco más lento, vale. Sí. Intentaré hablar. Sí. Bueno, haré lo que pueda. Entonces, sí, seguimos. Intentamos seguir, ¿no? Sí, intenta seguir. Sí. Dentro de esta idea de volver, ¿no?, a imaginar estos pensamientos del momento que fueron construidos de máximo auge del monasterio, también está bien escapar de nuestro mundo, es decir, intentar alejarnos del ruido, de las prisas. Y esto, pues cualquiera que visite un monasterio puede intentar abstraerse. Yo he tenido la suerte de tener varias estancias conviviendo con comunidad monástica dentro de la hospedería interna, y en una de ellas grabé este cortito vídeo en el que estoy sentado en el claustro del monasterio de Poblet, en el que no pasaba nada, no había ruido, es simplemente el sonido de la lluvia, que apenas se ve en el vídeo, pero están cayendo unas gotas, y los pájaros. Entonces os invito, ¿no?, a, cuando visitéis un monasterio, tener ese momento de paz, de silencio, para poder conectar mejor con estos monasterios. Intenta acercarte un poco a tu micro, un poquito más. Silencio. Ahora, la tercera idea es comprender el concepto de monasterio en sí, comunidad, ¿no? El monasterio es la superposición de diversas realidades complementarias. Un monasterio se construye para albergar, para dar respuesta a una función litúrgica muy clara. La liturgia define las estancias, es decir, la disposición de las piezas para la oración, es obvio. Y también ha de
albergar a el hombre, a los hombres, a una comunidad, a los monjes, monjas. Entonces ha de funcionar como un engranaje perfecto. Entonces, estas dos necesidades básicas, parece, es la arquitectura la que da respuesta y la que las une. Aquí vemos un plano tipo, plano ideal, de un monasterio, en este caso cisterciense, pero es prácticamente muy parecido a los benedictinos, en el cual pues están todas la disposición de todas las salas que ahora veremos, ¿no? Pero funciona como una unidad y sobre todo alrededor del claustro, que ahora hablaremos sobre él. Hay una gradación, ¿no?, a nivel de privacidad, desde el altar, ¿no?, el presbiterio, el coro de los monjes, hacia el coro de los conversos y las personas que pueden ver fuera, ¿no? Podemos leer en esta directriz pues, un nivel de privacidad, ¿no?, de más privado a menos, y también a nivel de sacralidad. La parte más sagrada, ¿no?, después se va a capitular a menos sagrado. Es como un sistema de coordenadas, de referencia, que nos ayuda también a ir comprendiendo el porqué de las piezas están situadas, ¿no?, como están ubicadas. Aquí vemos un plano de un monasterio magnífico en Silvacán, que es muy pequeñito, donde todos más o menos sabemos interpretar rápidamente, ¿no?, dónde está la iglesia, el claustro y algunas dependencias anexas. Entonces es sencillo enseguida orientarnos, ¿no? Vuelvo para atrás. Pero ¿qué pasa cuando el monasterio es mucho más complejo, mucho más grande? En este caso, el corazón del monasterio es el claustro, es el lugar donde estamos ahora. Es a partir del claustro donde nos vamos a poder orientar fácilmente con las estancias principales. Evidentemente la iglesia tiene una fuerza muy importante a nivel simbólico y a nivel físico, arquitectónico. Y aquí lo tenemos, es fácil de ver. Aquí tenemos otra imagen, ¿no?, estamos viendo este monasterio. Pero en todo caso, ahora vamos a ampliar, ¿no?, la imagen. Vamos a partir siempre de la posición del claustro, de nuestro sistema de referencia. Aquí lo tenemos, ¿ya?, solamente con los planos, y tenemos pues, las cuatro alas o pandas del claustro, en el cual nos da pistas, ¿no?, de unos ejes principales. Este es el eje principal del monasterio de Poblet, desde la puerta real hacia la parte más interna y que pasa por el claustro. Y después hay dos ejes transversales, aquí los vemos, que también pasan por el claustro y acaban, ¿no?, circundando este claustro. Esto puede ser teoría, pero conviviendo con los monjes, viviendo con ellos, ¿no?, en varias estancias, es decir, realmente el funcionamiento, es decir, los monjes se van moviendo a través del claustro por estos ejes, ¿no?, y que estos dos transversales pues llegan a la iglesia. Aquí es donde ellos duermen actualmente, aquí es donde pueden salir a hacer otras labores. Pero cuando los turistas entramos y estamos visitando estos espacios, los monjes se mueven por una circulación circunvalar por fuera y también por dentro de la iglesia. Es decir, muchas veces, sobre todo por estos tres, es decir, hay una vida diaria, un funcionamiento diario de los monjes que los turistas que estamos por aquí no lo vemos, ¿no?, pero ellos siguen moviéndose. Y que tenemos, ¿no?, a través del claustro pues estos ejes principales y unos ejes secundarios. Y bueno, dentro del monasterio también dar un énfasis especial a las fachadas oeste de las iglesias. Son unas fachadas muy características que todos estamos acostumbrados a ver bien en las iglesias románicas, en las catedrales por supuesto, pero en el caso de los monasterios tienen una función ligeramente diferente. Como hemos visto, los monjes se mueven internamente por el claustro y estas fachadas no tenían originariamente no tenían una función de acceso. Por lo tanto, a nivel ornamental y a nivel sobre todo de la importancia de crear una puerta, un eje,
no había esa necesidad. Por lo tanto, vemos cómo acaban siendo muros donde las puertas son puramente funcionales y no tiene esa representatividad que puede tener pues, una catedral gótica u otro elemento. Aquí lo vemos, por ejemplo. Porque a la iglesia, la comunidad, los monjes o las monjas acceden desde el interior, desde el claustro o desde su dormitorio, como veremos más adelante. Por lo tanto, son fachadas diferentes, ¿no? Que merece la pena prestar atención, ¿no? Y ahora últimamente, a través de cuenta de Instagram, pues he hecho una serie, ¿no? de fachadas oeste de los templos, de las iglesias abaciales, para ver sus diferencias, ¿no? Y bueno, os invito a, si tenéis tiempo, pues pasaros y entro más en detalle porque da para mucho, daría para una conferencia exclusiva sobre estas fachadas oeste. Y ahora entramos un poquito en hablar de las habitaciones principales de esta casa, de esta gran casa que es un monasterio. Tenemos también básicamente el claustro, la iglesia, la sala capitular, el refectorio o comedor y el dormitorio. Los claustros son libros abiertos y podemos encontrar claustros donde hay son simplemente dos pilares y una viga de madera, y después se van construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, estar atentos a la evolución estilística pues también merecen mucho la pena. Como son elementos grandes, normalmente estos claustros, pues a veces la adaptación topográfica pues obliga pues, a que aparezcan escaleras o escalones, ¿no? En este caso vemos un claustro puramente románico. Y aquí tenemos un claustro que sigue teniendo, ¿no? rasgos románicos, pero empieza a apuntar, ¿no? Es decir, elementos góticos en el estrato apuntado, pero sobre todo en las bóvedas de crucería. En Valbuena de las Monjas encontramos un claustro donde cada una de las salas se construyó en un siglo diferente, 12, 13, 14, 15, y en estilos, ¿no? sucesivos, con la particularidad que la última ala, ya en pleno gótico, la construyeron con un neorrománico. Pero bueno, como decimos, es un libro abierto, donde en un espacio muy pequeño podemos ver diversos estilos. Nos podemos encontrar pues, claustros que han perdido parte de sus estancias. O en este caso, que son unas tracerías góticas preciosas, podemos encontrar detalles como este, ¿no? Bueno, es una curiosidad, ¿no? Hasta qué punto qué elementos son estructurales y cuáles son puramente ornamentales que se podrían prescindir. En este caso, el claustro ya se ha suprimido cualquier tipo de ornamentación y son simplemente galerías con aberturas, nada más. Aquí lo vemos. Todos tienen su encanto, por supuesto, ¿no? Pues si se ha perdido la cubierta, pues un espacio que está concebido para estar cubierto, pues en este caso está al aire libre y crea una sensación espacial rara o diferente, pero en todo caso atractiva. Merece la pena prestar atención y ver qué sentimos cuando estamos en un espacio a cielo abierto que está concebido inicialmente para ser cubierto. Bueno, sobre la iglesia también daría para hablar, ¿no? horas. Simplemente pues aquí paso una serie de imágenes, ¿no? de iglesias puramente románicas, con las bóvedas de cañón y los arcos puramente apuntados por el románico, donde la entrada de la luz pues, es básico, que ahora hablaremos. Estas son iglesias desnudas, donde la piedra, ¿no? es absolutamente protagonista. Ya con el coro, pues ya hay más añadidos, aparece también una girola, como en este caso, ¿no? Más de Veruela. Y la particularidad de también ver, ¿no? los ábsides, ¿no? Pues hay ábsides circulares que estamos bastante habituados a ver, y la arquitectura cisterciense también nos presenta algunos ábsides planos que son fantásticos, ¿no? Entender, ¿no? las dos diferenciarlos, fijarnos en ellos. Como curiosidad, si miramos para arriba, a veces veremos perforaciones, agujeros en las bóvedas de la iglesia. En algunos casos corresponden a lo que se llaman las ánforas de Vitruvio, que eran unas perforaciones que permitían, aquí lo veríamos en el zoom,
que permitían mejorar la acústica, la sonoridad de estas iglesias de cara pues, a la oración y a los cantos. Esto funciona de tal manera que la onda, el sonido, como onda mecánica, en vez de rebotar, penetra, captura estos ojos, capturan el sonido y evitan el eco, evitan la reverberación, por tanto mejorando la acústica, el confort acústico. Otra habitación, como digo, y otra sala para mí, que es de las que más me gustan en un monasterio, es la sala capitular. Podemos estar a la altura del presbiterio, del altar, y lo más cerca posible. Estas salas capitulares son espléndidas, estaban concebidas para en ellas leer el capítulo. Una vez al día, pues los monjes se reunían en ellas y aparte de leer un capítulo de la regla de San Benito, pues también discutían los temas logísticos del monasterio y de funcionamiento. Se acceden desde el claustro, evidentemente, y podemos llegar a ellas, ¿no? Y ver una serie de elementos muy cerca. Son salas relativamente pequeñas, a nivel de dimensión en planta y también en alzado, y a diferencia de las iglesias donde las bóvedas nos quedan muy lejos en altura, aquí están muy cerca. Entonces merece la pena también entender, ¿no?, los nervios de estas bóvedas, las piedras de clave en algunos casos, ¿no?, pues poderlos disfrutar casi a tocar, ¿no? Y después también, bueno, estas ventanas como dan, ¿no?, las salas, vuelvo para atrás, ¿no?, estos espacios que comunicaban el claustro con la sala capitular eran lo más amplios, lo más abiertos posibles para que pudiesen captar luz, ¿no? Vuelvo para adelante. Y aquí vemos ejemplos, ¿no?, de aberturas, de ventanas de las salas capitulares que en teoría hacía claustros, pero en estos dos casos los claustros ya se han perdido, por tanto dan al exterior. Otra sala fantástica, que yo creo que todos en algún momento hemos disfrutado, son los refectorios, los comedores. Son como iglesias en sí mismos, ¿no? Se ubican también en otro ala del claustro. En la arquitectura cisterciense la mayoría están colocados perpendicularmente al claustro para que pudiesen captar iluminación de los lados y pudiesen crecer en el caso de la comunidad de monjes se ampliase. Y podemos ver, ¿no?, pues aquí tanto pues igual los pilares y las bóvedas y un púlpito, porque las comidas de los monjes se hacían en silencio, los monjes no, es un momento de estar comiendo en punto, y uno de los hermanos pues se subía al púlpito y leía pues algún episodio de la Biblia, algún salmo, bueno, algún elemento concreto. Entonces se aprovecha ese rato de comida para también instruirse intelectualmente. Este es otro caso, los magníficos que tenemos en España. También tenemos aquí un púlpito empotrado en la piedra, es una joya magnífica. Y por último, hablar del dormitorio de los monjes. Las comunidades monásticas podían llegar a tener cientos de hermanos, de monjes. Entonces, las construcciones a veces son enormes. Se ubicaban normalmente en el piso superior, encima de la sala capitular y la sala de los monjes, o biblioteca o escritorio, en el piso superior, este dormitorio, y desde fuera podemos encontrarlo cuando lo percibimos, vemos pues una secuencia de pequeñas ventanas, ¿no?, que podemos llegar a reconocerlo fácilmente. Y por dentro hay muchos ejemplos, pero esas salas están alargadas y tienen una calidad espacial impresionante. Normalmente no tienen columnas en el centro, son estrechos, y también de esta manera hay menos cargas de peso que al estar al piso superior pues cargan menos sobre las estancias que hay inferiormente. Y para acceder a estos dormitorios se accedía por una escalera desde el claustro, y también encontramos la escalera que lleva desde el dormitorio directamente a la iglesia, de tal manera que en el oficio de la noche los monjes pues sin tener que rápidamente, sin distraerse ni pasar frío, pues podían acceder desde el monasterio, desde el dormitorio a la iglesia. Pasamos a otra idea que para mí es básica, que es tener constancia de la luz, ¿no? La luz, que es el elemento principal de toda arquitectura, ¿no?,
en la cual los espacios, por muy buena proporción que tengan, por un estilo magnífico, así constructivo, sin una luz que los cualifique, pues no tienen la misma fuerza ni tampoco el nivel de emoción, ¿no?, y de misticismo que requiere pues, una construcción religiosa. Dentro de la luz pues tenemos la propia luz del sol, donde aquí tenemos la fachada oeste por la mañana, pues que tiene no tiene mucho encanto, y a la que el sol ya le ilumina, pues encontramos, ¿no?, pues, que vibra. Es decir, también planificar la visita a un monasterio y entender en cada momento el sol, ¿no?, qué lado está dando, dónde le está dando, pues merece la pena ese minuto, si es posible, ese minuto de planificación, ¿no? Dentro de la iglesia, pues pasa lo mismo, si está nublado, si es por la mañana, si es por la tarde, pues bueno, encontramos, ¿no?, esos tipos de iluminación. Bueno, las aberturas, por donde entra la luz, pues son verdaderos tesoros. Estas vidrieras podemos encontrar de todo tipo. Muchas veces la arquitectura cisterciense es una iluminación blanca, como mucho ligeramente de rosa o con tonos ocres. Yo creo que todos, cuando estamos visitando un monasterio, nos paramos a mirar las vidrieras y cómo entra la luz a través suya. Hay un caso muy curioso, que he encontrado un monasterio donde se han perdido las vidrieras y en el proyecto de recuperación de ese patrimonio han colocado cristales como los que tenemos en nuestra casa. Es una cosa muy poco habitual y da una sensación espacial rara, os he de confesar. Es decir, ver una iglesia, donde no hay vidrieras translúcidas y por lo tanto tenemos un contacto directo con lo que pasa afuera, en este caso una arboleda, o aquí desde fuera pues la transparencia, como, ¿no?, de un lado al interior y al exterior, es una sensación extraña, pero que nos podemos encontrar. Entonces, prestar atención, ¿no?, a este tipo de efectos visuales, espaciales, de sensaciones, pues merece la pena y nos da más información sobre cómo disfrutar, ¿no?, qué son las vidrieras en sí mismas. Las vidrieras pues dejan pasar la luz, pero no dejan pasar la imagen que hay detrás, ¿no?, y para no distraerse, bueno, por muchos motivos. Bueno, y dentro de la luz podemos hablar de la ausencia de luz, ¿no?, también es una cualidad de la luz, pues su ausencia. Entonces, si tenemos la oportunidad, sobre todo en invierno, de quedarnos en un monasterio pues hasta que se hace de noche, que es más pronto, pues podemos encontrar en un monasterio pues la penumbra o la luz de las estrellas, ¿no?, que podrían ser. En este caso, os voy a contar una anécdota que me pasó. Me gustaría deciros que era buscado, pero no lo fue. Me fui un día a las 4 de la mañana, en medio del bosque, con el trípode, pues a hacer fotos del monasterio de noche. Y cuando estaba ahí plantado y haciendo algunas fotos, esto es a las 4 de la mañana, de repente, por encima mío, a mis espaldas, por encima de la ladera de mi montaña, empezó a salir la luna. Salió la luna y aquí veis la secuencia de lo que podría ser un amanecer, pero es la luz de la luna como va proyectando, ¿no?, su luz y las sombras sobre este monasterio y las sombras de los árboles que están en la parte superior de la montaña. Bueno, un rapidísimo repaso, entender que la luz
lo largo del año cambia. En verano pues el sol está más alto y por tanto las sombras son más pequeñas, y en invierno el sol está más bajo y las sombras arrojadas son más extensas. Aparte, la calidad de la luz es diferente, en invierno es más dura y en invierno es más blanda, ¿no? Entonces esto, bueno, tenerlo en cuenta de cara a un monasterio, donde todos los monasterios pues, cristianos están orientados en esta orientación del ábside al este, ¿no? La fachada de la iglesia al oeste, entonces el sol sale por el este y hace este recorrido. Todos lo sabemos, entonces quizás a primera hora de la mañana pues ver el sol que está entrando por aquí, pues, por el ábside, pues poder estar en la iglesia, pues es magnífico, y a última hora de la tarde igual, como cuando ya está abajo, pues puede penetrar dentro de la iglesia hasta el fondo. Entonces, ya al amanecer, la luz en los interiores también es importante cuando la luz es sobre todo rasante, ¿no? Como ilumina algunos elementos concretos, ¿no? Y los potencia la tercera dimensión, el volumen, ¿no? Y poder disfrutar, que esto yo creo que también todos lo hemos hecho, ¿no? Como están como con focos, ¿no? Y si la luz es absolutamente rasante, nos saca las imperfecciones de los muros. Aquí podemos ver, ¿no? la textura de este punto, ¿no? de la materialidad, ¿no? que nos proporciona una luz rasante. Y aquí pasamos al tercer aspecto que merece la pena, que es fijarnos en el componente en el que está construido el monasterio, en esa piedra, ¿no? Disfrutar pues, eso de la parte casi de tocar, ¿no? de los elementos, como podemos ver en este punto, ¿no? Y ver, ¿no? las marcas que quedan, los sillares, las juntas, ¿no? Que podemos encontrar la ductilidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ha ido asentando en el terreno, ¿no? La piedra, pues, la piedra que parece algo puramente duro y variable, pues también se adapta a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? Y percibir estos detalles, ¿no? Si tenemos este minuto de pausa, ¿no? Pues es magnífico también, ¿no? Las imperfecciones dentro de los monasterios que son magníficos y perfectos a otro nivel, ¿no? Fachadas que diríamos que no pasa nada, que prácticamente no hay nada, no hay molduras, no hay murales cornisas, prácticamente, pues bueno, aquí pues el aparejo, ¿no? Los diferentes niveles de la piedra, bueno, y esta pequeña, ligera, este remate, ¿no? Con una línea sombra, pues, ¿no? Pararnos a mirar un poquito la materialidad, los materiales que están hechos, que con elementos muy simples, ¿no? O estos pequeños sillas en la esquina, pues bueno, es que a mí me hace feliz, ¿no? Llegar a disfrutar de estos pequeños detalles. O cuando encontramos ruinas que no han llegado en mejor estado, pues también, ¿no? La suma de elementos, ¿no? Las partes, ¿no? Que está construido este monasterio, este elemento, ¿no? Y tenemos también la bóveda de una sala capitular que os comentaba, que la tenemos muy cerca, y podemos entender pues, las piedras que hacen una función estructural básica pues, en una calidad superior, los nervios, y en cambio la plementería que cubre las bóvedas pues es un material más económico, más barato, ¿no? Pues, también merece la pena prestar atención a estos detalles, ¿no? O si se ha desprendido parte de la bóveda, pues nos encontramos, ¿no? la cubierta, ¿no? de madera que hay detrás, ¿no? Esto es difícil de ver, pero bueno, así es lo que hay detrás, ¿no? de la piedra. Y cuando estamos viendo ruinas, pues lo mismo, ¿no? El grosor de los muros pues, nos está mostrando las piedras bien trabajadas, ¿no? Tienen un coste económico más barato, pues, ¿no? Están en los exteriores, como el relleno, pues es de materiales. Los romanos ya sabían hacerlo muy bien esto. O construcciones de ladrillo, material totalmente económico y de ejecución rápida, como puede llegar a crear pues, unos almohadillados, ¿no? que imitan, ¿no? un estilo más neoclásico, ¿no? En este caso parece comprender, ¿no? Que aquí nos está dando una información del material
y de recubrimiento, ¿no? Monasterios de ladrillo completamente. Y aquí vemos, bueno, los elementos diferentes y las cicatrices. Esta fotografía sobre todo también ilustra pues, esas cicatrices de elementos que han ido apareciendo y desapareciendo con el tiempo, ¿no? Superposición de capas, un arco, el arranque de un nervio que está perdido, bueno, vemos muchos elementos, perforaciones. Y de aquí damos paso ya al último concepto que creo que merece la pena tener en cuenta, que es el paso del tiempo, saber leer el paso del tiempo y cómo han llegado hasta nuestros días los monasterios, ¿no? A lo largo de 600, 700, 800 años. ¿No? Vemos también pues, más cicatrices, ¿no? Estas huellas, ¿no? En este caso es una finca privada, Francia, donde después de la Revolución Francesa y la expropiación de los bienes, pues los compraron, lo compró un noble. Y aquí en España, con la desamortización de Mendizábal, pues nos pasó lo mismo, ¿no? Aquí como hay muchos bienes que pasaron a manos privadas y como, bueno, algunos han conservado, otros no. Entonces, entender un poquito, ¿no? Y tener en cuenta, considerar este paso del tiempo, todos los avatares que han pasado. Si lo piensan, siglo XVI, pues también tuvieron muchos elementos. Entonces, sin necesidad de hacer grandes tesis, ¿no? De historia, pero leer, ¿no? También en qué estado han llegado, ¿no? Lo que han pasado. En este caso vemos una sala capitular, por lo tanto esto era el claustro que se perdió y posteriormente pues, se construyó encima y en las otras salas, pues en el siglo XVIII, pues unas construcciones que ahora, esta es una escuela de música privada, entonces bueno, tenemos esta referencia, tenemos este cuadrado, pero bueno, también tiene su belleza sin necesidad de que sea un monasterio completo que se conserve perfectamente, ni es ruina, tampoco es una ruina, al revés, ¿no? Y podemos encontrarnos la combinación de construcciones medievales con otras más recientes. Aquí lo mismo, en el momento que se decidió ampliar, ¿no? este ala de la iglesia, pues este ala de acá pues, se construyó en un estilo historicista, más al estilo de Carcassonne, de Luc. Esta es una abadía que es una propiedad privada, que está cerca de Burdeos, y explico la curiosidad de que en esta abadía se escondió la Gioconda, el cuadro de la Gioconda, justo antes de que los nazis entrasen en París. Hubo muchos cuadros, obras de arte, ¿no? Del Louvre y de otros museos pues, que se liberaron de París y las escondieron en los lugares más inesperados y más alejados, ¿no? Esto dentro de la zona de Vichy, evidentemente. En esta abadía pues, estuvo la Mona Lisa un tiempo esperando a que la historia, ¿no? le permitiese volver. Es otro monasterio donde la iglesia está utilizada pues, para vasijas, bueno, toneles de vino, para almacenar vino. Bueno, el paso del tiempo también permite que nuevos monasterios de construcción moderna hayan hecho una interpretación de las construcciones medievales y podemos encontrarnos pues, esta maravilla, ¿no? De austeridad, donde hay los elementos básicos, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? A los estilos clásicos. Y el paso del tiempo nos lleva a una visita cualquiera nuestra, esto es Poblet, donde podemos también en muchos monasterios en España, ¿no? Tener en cuenta las horas de las oraciones, de los oficios,
y poder participar con ellos, ¿no? de estos momentos de oración. Y bueno, y con esto prácticamente acabo. Y para agradecer, ¿no? que hayáis llegado hasta aquí, que vuestra paciencia y vuestra atención, acabaremos con un vídeo del Monasterio de Santas Creus en el que estamos en el claustro. Voy a salir de aquí para poder relajarnos un momentito. A ver. ¿Lo veis? No. ¿No lo veis? ¿No lo veis? No. ¿No ¿Qué estás viendo, Blanca? Es como si no hubieras compartido la pantalla. O sea, habría que volver a compartir pantalla. Es que he salido de PowerPoint. Mm. ¿Me he salido? Mm. Bueno, si no, aprovecho para una cuña publicitaria. Sí, ¿O hazlo, no? mejor. Sí, te voy a pedir entrar. Hazlo. Vale, pues os hago la cuña publicitaria. Nada, simplemente comentarios. Ahora sí que estáis viendo, ¿verdad? La página web de clausura. Sí, se ve perfecto, ahora sí. Vale. Si hubiera algún problema en algún momento para otros encuentros, animaros o no hubiese recibido información, entrar aquí en la página web de clausura y un poquito más abajo deslizáis el cursor y encontraréis actividades. Si no encontráis el enlace o hubieseis perdido unas horas antes de la inscripción, como hoy lo he hecho, incluiré en la actividad del encuentro, conéctate aquí. Por si hubiera esto simplemente una... Y luego comentaros, bueno, pues que la Fundación de Clausura además podéis encontrar una de las cosas que ha podido hacer Ignacio es buscar en el buscador de clausura los monasterios que tenemos un catálogo referenciado los monasterios de España, incluso por órdenes religiosas. En este caso, pues a lo mejor nos iríamos al Cister, y tenéis aquí se escoge pues según, o bien por provincias, también lo podéis escoger. Y de ahí también podéis poner si tiene hospedería o no. Entonces también saber si podéis encontrar la hospedería y podéis alojaros allí. Y nada más. Luego pues aprovecho ya y os digo que tenemos una tienda en la que podéis comprar productos de conventos de España, de toda España. Y además de la tienda, nosotros, además ayudamos a los conventos con mayores necesidades, que tienen mayores dificultades, muchas veces por estar tan alejados, como ha explicado Ignacio, ¿no? Y si queréis hacer algún donativo, pues podéis entrar aquí en Colabora, donativos para participar en proyectos, bueno, para colaborar en proyectos de clausura, y aquí podéis hacerlo, nada más. Ignacio, lo voy a dejar de compartir y lo volvemos a intentar. Sí. Bien. A ver, intenta compartir tú ahora. ¿Y ahora? ¿El escritorio? No. Si acaso, pues lo intentaremos hacer. No vemos nada. Lo intentaremos hacer llegar, si no, en algún momento. Vale, sí, pasamos un link. Eso es, hacemos así. Vale. Pues entonces vamos a abrir el turno de preguntas. Si os parece bien, os podéis mandarlas por el chat y bueno, si queréis podemos abrir primero el turno de preguntas. Podéis activar cada uno que quiera hacer una pregunta, activa su micro y
y silenciamos los demás para que podamos escucharles y adelante. Dejo la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta. A mí me gusta, soy María José, de Barcelona. Me gustaría saber, porque no me ha aclarado, no lo he entendido bien, ¿qué importancia tiene la fachada oeste de los monasterios o de las iglesias? ¿Por qué se habla de la fachada oeste? Gracias. Ignacio, ¿estás ahí? No sé si Ignacio... Sí, hola, hola. Vale, acaba de aparecer. Te preguntaban, que también tenía la misma pregunta que María José, Sí. ¿qué importancia tiene la fachada oeste? Que yo también me quedé con esa duda. En cualquier iglesia, efectivamente, son las fachadas por las que accedemos a ellas, ¿no? Y todos tenemos la imagen, si pensamos en Notre Dame, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, pues pensamos en esa fachada porque es el acceso, que normalmente es donde hay una plaza delante y hay una visión más amplia de esas iglesias. Siempre es el lugar de acceso, normalmente, a un templo. En cambio, dentro de un monasterio, precisamente esa jerarquía no tiene esa función de acceso principal a la iglesia. Los monasterios funcionaban internamente a través del claustro. Entonces, simplemente cuando visitamos un monasterio, yo lo que sugiero es prestar atención, ¿no? si la fachada de esa fachada oeste, si tiene mucha importancia o si no tiene importancia hasta el punto de no tener una puerta en el centro del eje, porque ahí es simplemente una puerta secundaria en un lateral, ¿no? Son temas, ¿no? Simplemente es a pensar en ello y a fijarnos cuando visitemos un monasterio. Sí, ¿puedo hablar? Sí. Buenas tardes. Bueno, aparte de dar las gracias por la emisión, es que el tema de la fachada oeste me parece que se relaciona o que se puede relacionar con que en la primitiva iglesia, igual que los judíos oraban vueltos hacia Jerusalén, la primitiva iglesia y en las basílicas romanas, etcétera, oraban vueltos hacia oriente, el nacimiento del sol. Y por eso el ábside de las iglesias, las catedrales, etcétera, estaba hacia oriente y las celebraciones litúrgicas eran hacia oriente. Lógicamente, lo opuesto era occidente, por lo tanto, las entradas en catedrales eran por occidente y en el caso que nos acaba de comentar Ignacio, pues claro, se accede desde el interior del convento, pero el acceso, digamos, a los profanos, a los laicos, a los externos, al convento, que se tenía que hacer desde fuera, pues se hacía por occidente. Y quizá de ahí venga el que esa importancia de la fachada occidental, puesto que la oriental es el ábside de la iglesia, ¿no? Sí, es una cuestión, sí, es lo que acabo de comentar, así es, sí, nada más que añadir. Muy buena observación, sí. Gracioset en un moment. És que és gracioset. Ets molt gracioset. Nuria, ¿quiere hacer alguna pregunta? Me parece que no. Si fuera así, Nuria, vuelvas a activar tu audio. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo aquí te voy a leer dos. Hay una persona que pregunta en el chat en qué monasterios existe la posibilidad de alojarse entre sus muros y contemplar y apreciar todo lo que cuentas a lo largo de diferentes momentos del día. Ignacio, quería comentarte que me ha hecho mucha ilusión ver la calidad de la secuencia de la luz que has hecho de la abadía de Senonc, porque yo ahí pasé unos días, un fin de semana, y eso es en Francia, y me ha hecho especial ilusión. Hay varios monasterios, ¿verdad?, en los que se puede pasar el día y se puede pasar, bueno, muchísimos. En realidad, si veis hospederías, la posibilidad de en el buscador que os acabo de decir, filtráis por hospederías y es cuestión de preguntar a la comunidad. Ignacio, te dejo la palabra.
No, eso que es mejor informarse un poquito. Yo tengo la experiencia que me pilla más cerca es Poblet y ahí he estado varias veces. También es cierto que ahora con la pandemia, pues todas estas hospederías pues han cerrado, ¿no? Precisamente lo que tendrá es protegerse, ¿no? En sí mismo, y había que esperar un poco a que pase, ¿no? A que pasen estos tiempos difíciles, ¿no? Para poder acceder. Ujú. Bueno, sé que también en Vallbona de las Monjas también hay una hospedería para mujeres. También hay diversos grados. Es decir, hay a veces hospederías que están cerca, vinculadas al monasterio, pero que no convives con los monjes, y otras que sí que es internamente, completamente, que participas de todos los oficios, es decir, comes con ellos, es decir, que sigues todo, ¿no? Todo el ritmo de vida y litúrgico que tienen ellos. Pero bueno, podría buscar una secuencia también ¿no? Con Blanca y lo preparamos y lo colgamos en vuestra web. Tenemos un apartado en la web especial que se llama hospederías. O intentaré buscarlo y os lo pongo ahora en el chat. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Bueno, soy María del Castillo y nada, lo primero, gracias tanto a Ignacio como a la Fundación de Clausura por estos encuentros. Y, o sea, yo tenía dos preguntas muy breves. La primera es que no he escuchado, ¿cómo se llamaban los agujeros estos del techo que permitían la mejor, acústica? Porque me ha llamado mucho la atención y la verdad es que nunca había oído hablar de ello. Son las ánforas de Vitruvio. Son como unas ánforas, unas vasijas que se colocaban invertidas, empotradas en las bóvedas. Ánforas de Vitruvio. Vale, muy bien. Y lo segundo es la disposición que has dicho que tienen los monasterios, pues conforme a la cabecera, al ábside que se encuentra pues a la misma altura que la sala capitular, etcétera. ¿Eso es una cosa general de todos los monasterios o es algo más bien característico del Cister? Es algo general de los monasterios en la cristiandad, tanto cistercienses como los cluniacenses, ¿no? De origen de San Benito, y porque en el fondo es decir, la vida monástica, la liturgia es muy parecida. Por lo tanto, lo podemos encontrar en muchos tipos. Bueno, aquí en Europa, ¿no? es el esquema, la tipología habitual, que es la que nos permite enseguida encontrar referencias, ¿no? Y saber en cada momento dónde estamos, y si tenemos la iglesia a un lado, a otro, ¿no? Normalmente, una cosa que no he comentado es la posición del claustro. Sabemos que a un lado está la iglesia. Entonces, podemos encontrarnos que la iglesia esté a la derecha del claustro, al norte del claustro o al sur. Normalmente la elección venía determinado por la disponibilidad, por el terreno, por la orografía, ¿no? El templo de la iglesia tenía la posición predominante. Muchas veces las iglesias estaban construidas sobre restos ¿no? Ya pues, anteriores, ¿no? sobre una cripta o una otra construcción religiosa anterior, entonces ya la iglesia se colocaba ahí. Y el claustro se podía colocar a un lado o a otro, ¿no? En función de varios motivos, ¿no? Si topográficamente pues, ya indicaba un lado. Y también me he encontrado a veces que en climas más fríos, más ya hacia el norte de Europa, los claustros se colocaban al sur de la iglesia, de tal manera que la iglesia, que es un cuerpo más alto y que proyecta más sombra, no diese sombra sobre el claustro. Y que esto a veces, cuando el terreno era suficientemente llano, pues podían elegir hacia un lado, poner el claustro, ubicarlo, ¿no? Construirlo hacia la derecha, bueno, a un lado o a otro, pues lo colocaban de tal manera que la iglesia no diese sombra al claustro y por lo tanto los monjes tuvieran más horas de sol y con temperaturas más cálidas, ¿no? que si fuese al revés. Vale, muy bien, muchas gracias. Me preguntan varias veces por tu web, la he puesto en el chat, pero lo vuelvo a decir de palabra, cister.org, donde veremos estas fotografías tan bonitas
que ha captado Ignacio. Hola, Ignacio. Hola. Ya medio nos conocemos. Cuando te entrevisté para dar a conocer la charla, recuerdo que hablamos de esas palabras que me interpelaban tanto, ¿no? Que era piedra, luz y silencio. Y en el silencio, cuando hablaste del silencio, hablaste de varias dimensiones del silencio, que es una de las cosas importantes de, bueno, de lo que uno busca cuando entra en un monasterio, quiere o quiere sentirlo, ¿no? Porque creo que tú no solo fotografías o haces planos de monasterios, sino que sientes el monasterio. Me gustaría que les hablaras un poquito de cómo interpretas tú el silencio, qué es para ti el silencio en el monasterio. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí, alrededor de este claustro, nos encontramos a gusto en estos monasterios y el silencio parte por la dimensión íntima de cada uno de reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? El mundo cotidiano con nuestras obligaciones está lleno de ruido y no nos permiten, ¿no? Pues quizás mirarnos al espejo y reconocernos, ¿no? Las veces que voy a monasterio, después cuando salgo, bueno, en mi entorno me preguntan, ¿has ido al monasterio a desconectar? No, al revés. Voy al monasterio a conectar. Donde estoy desconectado es ¿no? en la parada de autobús, bueno, en el atasco con el coche. ¿No? Entonces, ir a estar en estos monasterios te permite, ¿no? y con ese silencio real, físico, pero también el silencio de los monasterios que no hay tantos estímulos, ¿no? Pues te permite conectar con tu yo interior, ¿no? Y a partir de este silencio hay una frase que escuché, bueno, que leí, que dice, solo en completo silencio se comienza a escuchar. Y la tengo, ¿no? la tengo grabada y es necesario. Yo creo que todos, a nuestra manera, buscamos algunos momentos de silencio. Puede ser en un monasterio, puede ser en la naturaleza también. ¿eh? Son lugares, ¿no? Y aparte, los monasterios tienen el añadido de ese silencio de muchos siglos también de vida contemplativa, vida monástica y de oración, donde generaciones de hombres y mujeres pues, han estado también en silencio y rezando, ¿no? En contacto pues, con Dios. Y bueno, explicando un poquito, pues entiendo, ¿no? que es y después ya está cada uno, ¿no? Con sus fantasmas interiores, ¿no? Y sus luchas, ¿no? internas de cómo se sienta a gusto, ¿no? en silencio, ¿no? Pero es cierto que tú nos habías hablado del silencio arquitectónico, ¿no? Sí. El silencio, ¿cómo era? Eran 3 dimensiones. El silencio del hombre y el místico. Esto es. Sí. El silencio arquitectónico es, si lo hablásemos más en concreto, ¿no? Pues de la arquitectura cisterciense, que ya hemos visto todos estos ejemplos, ¿no? Pues es esa piedra desnuda, esa piedra con poca decoración, sin elementos superfluos, ¿no? De tal manera que no te distrae, ¿no? ¿Qué nos puede distraer en el claustro que tenemos detrás? Pues la luz, en este caso, las tracerías, ¿no? Y el hombre y el místico, pues bueno, seguro que es un poquito lo que he hablado y hay otras personas más preparadas que yo, ¿no? Seguro, para hablar de manera, ¿no? de silencio místico y más teológico. Sí. Bueno, creo que ya hay alguna pregunta más. ¿Ninguna más? ¿Cuál sería el objeto básico de los claustros en estos monasterios? ¿Qué te refieres con objeto básico? Sí, ¿están diseñados para qué? La función de los claustros, el claustro en sí. A nivel funcional tiene un significado de distribuidor, de pasillo, de distribuidor de todas las estancias.
nivel funcional, puramente funcional. Pero estamos hablando de una construcción monástica con una función claramente también religiosa, donde hay una simbología detrás, que hay mucha bibliografía, donde es la representación también, ¿no? por un lado, de la naturaleza y de la Jerusalén celeste. Entonces, dentro de esa clausura, pues tenemos ese contacto con el cielo, ¿no? y la Jerusalén celeste, ¿no? Después también cada ala del claustro pues a veces tiene una simbología, tiene diferentes, ¿no? Diferentes significados, ¿no? Que podríamos diferenciar la parte funcional de la parte más simbólica, ¿no? He comentado. Hola, soy María José otra vez. A propósito de lo que acaba de decir el compañero de conferencia, antes lo he estado pensando, desde el primer monasterio que has puesto con el plano, me recordaba las villas romanas. Y claro, también es como el claustro y distribuidor de las diferentes estancias, incluso comercios, los baños y demás. La arquitectura monacal está basada un poco o se inició un poco siguiendo la arquitectura romana. No sé si tanto seguir, sino es un recurso tipológico que funciona muy bien, es verdad. La casa romana, la domus romana, es una casa con patio. Por lo tanto, sí que es una construcción que se cierra hacia el exterior y se abre al interior. Que en este caso, ¿no? En un monasterio pues es obvio también porque es un elemento, en principio, de aislamiento, de clausura. Por lo tanto, está muy bien ese paralelismo que comenta, es perfecto, ¿no? Existe esa correspondencia entre la domus romana y un monasterio, donde el patio, donde en este caso es el claustro, pues es este distribuidor, este centro de la casa o del monasterio, ¿no? Que se hayan basado, no te sabría decir, quizás debería investigar un poquito más y para poder encontrar esa línea que uniese, ¿no? Ambos elementos desde la calle del Imperio Romano, pues desde 600, ¿no? 700 años de diferencia. Pero probablemente haya una tradición, ¿no? Una solución tipológica que funciona, por lo tanto se mantiene y se perfecciona, claro. Muchas gracias y felicidades, ha sido fantástico todo, fantástico. Gracias. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Ignacio, yo quiero hacerte una pregunta un poco salida de la arquitectura, quizás acá son muchos arquitectos, y en realidad quería saber básicamente qué motivación, qué te llevó a hacer esta investigación fabulosa sobre estos monasterios, ¿no? Y yo cuando leí, ¿no? Piedra, luz y silencio, ¿no? Como que uno automáticamente se traslada, a mí me generó mucho interés, y particularmente más allá de tu profesión, o si está relacionado con tu profesión, ¿cuál es esa búsqueda o cuál es el motivo de tu pasión por estos monasterios? Leí una frase una vez que decía que si el amor se puede explicar, no es amor. Yo creo que es una suma de muchas circunstancias, partiendo como que desde niños, es verdad que con mi padre pues nos llevaba a este tipo de construcciones, a estos monasterios, catedrales, y me sentía a gusto de niño, simplemente. Y más adelante, pues me siguió atrapando. En paralelo con mi desarrollo profesional, que decidí estudiar arquitectura, pero no sé, a lo mejor podría haber decidido otra cosa. El caso es que siempre me he sentido muy a gusto. Y quizás sintiendo a gusto, cuando a uno le gusta algo, siente una pasión, pues le dedica tiempo. Asistir a un ciclo de conferencias y descubrir pues, que la arquitectura monástica cisterciense es maravillosa. Pues quiero conocer un monasterio, visitas, te sientes a gusto, pues ahora visito otro, y donde hay 1, 2, 3, 4, y sigues avanzando. Y si pudiese hacer una respuesta sencilla, es porque me gusta, porque me siento bien, porque me siento feliz en estos lugares. Y bueno, muchas gracias. Es verdad que después desarrollo mi carrera, sí, y después, bueno, es verdad que desarrollo mi carrera profesional.
Dígame. No, que realmente muchísimas gracias. Yo vengo realmente de otra ciencia y realmente les agradezco muchísimo esta oportunidad. Voy a seguir conectada, voy a seguir leyendo la página web para seguir quizás aportando desde Sudamérica, pero realmente a mí por lo menos me produce mucha paz y bueno, me encantó ver todas las fotografías y las explicaciones. Así que nada, un gran saludo desde aquí y bueno, nada, me encanta que además lo puedan hacer gratuito y bueno, vamos a tratar de colaborar para que pueda ser así. Y nada, de verdad les agradezco. Qué bien. Mira, justamente hicimos, a raíz de las 3 palabras ¿no? con las que Ignacio define un monasterio, ¿no? Piedra, luz, silencio, pues hicimos un experimento en Instagram que fue muy divertido, ¿verdad, Ignacio? Cuando preguntamos pues, a la gente 3 palabras que podían definir, ¿no? Con las que esas personas definen un monasterio. Entonces, pues la verdad es que no fueron las de Ignacio, ¿no? Hay gente que dice oración, soledad, silencio, paz, silencio y oración. Y justamente con respecto a la paz, uno de las personas que viven en la vida contemplativa, bueno, en un vídeo en una campaña que hicimos de clausura, decían que hay mucha gente que considera que un monasterio es un lugar de paz, pero para ellos no lo es un lugar también de lucha, porque es de lucha interior también, ¿no? Y bueno, y entonces ha sido paz, tranquilidad, sosiego, ¿no? Hay mucha gente que lo vincula con la belleza, la paz y la oración. La paz siempre está. Y curiosamente, quien vive ahí, dice lucha. Fue de las cosas que más me han impactado de ese testimonio, que tuvimos la suerte que tenemos la suerte de tener que podéis ver en los vídeos de clausura, que tenéis en el canal de YouTube también. Pues sin más, ¿alguna pregunta más? Dejo 2 segundos más para que alguien haga una pregunta. Bueno, pues para aquellos voy a hacer una intentona. Voy a intentar meteros a los que estáis visibles en el claustro. A ver si lo consigo, ¿eh? No me veis, ¿no? ¿Nos metemos? Sí. Algunos sí, otros, ¿os veis? ¿Os veis? Bueno, nada, estas cosas que nos ofrece Zoom, que me parecía divertido proponeroslo. Pues nada más, gracias de verdad a todos y hasta el próximo encuentro. Os anunciaremos con quién nos encontraremos en breve y gracias siempre por vuestro interés hacia la vida contemplativa. Gracias. Hasta muy pronto. Muchísimas